Estamos en el yacimiento de Los Hitos, en una pedanía del Ayuntamiento de Orgaz, que es Arisgotas, y bueno, es un sitio que se conocía de antiguo, ya desde el siglo XVI. Venía la gente buscando esculturas y seguramente en esa fiebre que hay de búsqueda de reliquias, ¿no?, se había buscado en uno de los espacios más significativos del yacimiento, que es un pequeño palacete, ¿no?, que está ubicado entre el arroyo de Los Hitos y el arroyo de la Sierra. Siempre había suscitado el interés de los vecinos de Arisgotas y habían venido a sacar piedras en el 19 y en el 20 y adornaban con ello las fachadas de sus casas, y la iglesia parroquial también estaba adornada así. José Luis Balmaseda, que fue quien excavó el yacimiento a partir de la década de los años 70 y los años 80 del siglo pasado. Él excavó el edificio principal del yacimiento de Los Hitos y documentó una serie de un conjunto funerario con una sepultura privilegiada, y a partir de ahí lo interpretó como el transepto, como parte de la estructura de una iglesia. El conjunto también era importante o relevante por la decoración escultórica hallada en los alrededores, en el mismo edificio, y nosotros veíamos esta interpretación como iglesia un poco extraña. Entonces, a la luz de otros descubrimientos en España, en la península ibérica, por ejemplo en Valencia y en Mérida, de otros edificios que tenían una planta parecida, pues empezamos a marcarlo tipológicamente dentro de unas estructuras de tipo residencial, de un complejo rural, que nada tenía que ver con una iglesia. Hace unos años, bueno, pues en una visita al yacimiento que nos interesaba, ya habíamos hecho una reinterpretación del espacio y pensábamos que estábamos ante otra cosa, y bueno, hablando con el ayuntamiento, bueno, una buena sintonización en un municipio preocupado por la conservación del patrimonio, hicimos una primera aventura que fue un estudio de arqueología no invasiva para intentar definir el espacio. Desde el Ayuntamiento de Orgaz siempre hemos entendido la importancia que tiene este yacimiento visigodo para la comunidad y para los orgaceños en particular. De hecho, desde el primer momento en que los ciudadanos de Arisgotas se aglutinaron sus esfuerzos aportando sus pequeñas posesiones, sus pequeñas reliquias a la organización de un pequeño museo en el propio enclave, en el propio Arisgotas, entendimos la importancia y la relevancia que podía tener el llevar a cabo la excavación de este yacimiento arqueológico. Arisgotas y Orgaz hoy está en el mapa, se encuentra en el mapa científico del estudio de la cultura visigoda en los siglos VI, VII y VIII. Arisgotas y el yacimiento de Los Hitos lo que viene es a completar una variada e importante oferta turística y cultural que Orgaz está llevando a cabo y que está ofertando pues al turismo. Creamos economía con este yacimiento, pero también estamos creando cultura. La última fase de ocupación del yacimiento de Los Hitos se corresponde a una fase de ocupación de etapa andalusí. En principio de momento miral, podría ser siglo IX-X, demuestra una continuación del uso del yacimiento, posiblemente de carácter agrícola, y viene a determinar algo tremendamente importante, que son los pactos. ¿Sí? De esa idea de la invasión de la península ibérica por los musulmanes hay una fase militar, pero hay otra fase de pactos que se hacen con las élites, ya sean la nobleza
o en este caso las élites eclesiásticas. La ubicación de estos enclaves en redes viarias primordiales. Estamos hablando del camino que une Toledo con Córdoba. Primer paso tenemos Amelque y aquí tendríamos Los Sitos. Por lo tanto, entendemos que también existe un argumento de logística por un lado y también de punto de referencia viario en la península ibérica. ¿Quién iba a pensar que las piedras que están puestas en la iglesia y en alguna de las fachadas de aquí del pueblo iban a ser de un palacio visigodo? Cuando éramos pequeños, pues aquí jugábamos, veíamos las tumbas y bueno, pues es maravilloso saber que estábamos jugando en un palacio. En un palacio visigodo del siglo VII. Nos encontramos en un conjunto excepcional donde tenemos documentada una población ininterrumpida desde finales del siglo VI a principios del siglo X. En estos siglos pues también tenemos documentada 3 fases de función del edificio. La primera función que tendríamos en el edificio sería un palacio, un palacete, es probablemente de propiedad de alguna familia de la sede regia toledana, donde tendríamos 2 pisos con unas cubiertas abovedadas. Luego después la función del edificio pasaría a ser un monasterio, utilizando la planta baja a modo de cripta, y luego la planta superior pues, para los propios retiros de espiritualidad que se llevarían a cabo dentro del monasterio, y posteriormente, en época andalusí, a mediados del siglo IX, lo utilizaríamos a modo de alquería en la planta baja, utilizándolo pues, para el ganado, como si fuesen unas cuadras, y la parte superior volvería a tener pues, una función doméstica, una función residencial. Esto pues lo que nos ha llevado ha sido a crear una ruta pues, para poder visitar el yacimiento, que era pues, lo que también estábamos interesados desde el ayuntamiento, para poder tener el yacimiento accesible y visitable para todas aquellas personas que quieran venir a disfrutarlo.